Buenos días a todos, mi nombre es Rafael José López Bedmar y soy contratado predoctoral FPU en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. Voy a defender mi comunicación titulada Cuando la prensa entra en el aula, enseñar derecho del trabajo y de la seguridad social con noticias de actualidad. No sin antes dar las gracias a la organización del Congreso Cívico por poder participar otro año más. Bien, para comenzar, hay que decir que tradicionalmente la enseñanza del derecho se ha basado en la clase magistral, ¿no? En la que un profesor explica y un estudiante escucha. Este modelo ha sido útil durante mucho tiempo, pero hoy en día se queda corto. Y es que con la implantación del espacio europeo de educación superior y la transformación tecnológica que vivimos tras la pandemia, necesitamos métodos que den un papel mucho más activo al alumnado. Los estudiantes actuales, que son nativos digitales, están acostumbrados al acceso inmediato a la información y eso nos exige de entornos de aprendizaje más dinámicos, participativos y prácticos. En el caso del derecho del trabajo y de la seguridad social, el desafío es aún mayor. Tenemos una materia muy normativa, densa y cambiante, lo que puede generar una sensación de saturación y aprendizaje puramente memorístico. Por ello, resulta esencial conectar la teoría con la realidad social y ayudar a los estudiantes a ver cómo las normas se aplican y evolucionan ante los problemas reales del mundo laboral. En este sentido, la prensa se convierte en un resultado didáctico valioso. A través de noticias de actualidad, el alumnado se enfrenta a casos reales, analiza conflictos laborales, reformas legales o sentencias y puede entender cómo el derecho se traduce en hechos. Al mismo tiempo, aprende a contrastar la información mediática con fuentes jurídicas oficiales y a desarrollar un pensamiento crítico sobre cómo los medios comunican los problemas jurídicos. Por tanto, trabajar con noticias no solo acerca el derecho a la realidad, sino que convierte el aula en un espacio de reflexión y análisis social, ayudando a los estudiantes a comprender que el derecho del trabajo y de la seguridad social no se aprende solo con códigos, sino también con la vida cotidiana. En cuanto a la hipótesis, bueno, pues aquí hay que partir de la hipótesis sencilla pero contundente, que sería decir que el análisis de noticias de actualidad mejora significativamente el aprendizaje del alumnado en derecho del trabajo y de la seguridad social, ¿vale? Esta sería nuestra hipótesis, y es que creemos que esta metodología aumenta la comprensión de la normativa laboral porque obliga a los estudiantes a buscar, a interpretar y a aplicar normas reales. También pensamos que incrementa la motivación y la participación, porque los casos de actualidad despiertan un verdadero interés y sitúan a los alumnos ante situaciones reconocibles y reales, ¿no? Además, confiamos en que se desarrollan competencias transversales como la verificación de fuentes, la argumentación jurídica, la comunicación y la capacidad de análisis crítico ante la información que difunden los medios. Por tanto, creemos que trabajar con noticias va a ayudar a formar a esos juristas de una manera más consciente, crítica e informada, capaz de conectar la teoría con la realidad que lo rodea. En cuanto a los objetivos, bueno, el objetivo general fue analizar el impacto del uso de noticias periodísticas en la enseñanza del derecho del trabajo y de la seguridad social y ver si esta metodología contribuye a mejorar la comprensión normativa, la motivación del alumnado y sus competencias prácticas. De ahí derivan varios objetivos específicos. Primero, evaluar la eficacia del análisis de noticias para comprender y aplicar el ordenamiento laboral. Segundo, medir su influencia en la motivación y participación del alumnado. Tercero, fomentar la capacidad crítica y reflexiva, analizando cómo los estudiantes identifican errores o sesgos informativos y los contrastan con fuentes jurídicas. Cuarto, conocer la satisfacción del alumnado, ¿no? Sus percepciones y aprendizaje. Y quinto, proponer un marco metodológico replicable con pautas para seleccionar noticias y orientar su análisis y evaluar los resultados. En cuanto a la metodología, bueno, pues seguimos de enfoque mixto en el que se van a combinar datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Bueno, van a participar 60 estudiantes que serían del grado en Derecho, organizados en 12 grupos de 5 personas. Cada grupo analiza una noticia distinta sobre temas laborales actuales, pues desde las reformas legales o sentencias relevantes hasta conflictos colectivos o accidentes de trabajo, ¿no? Todo en el marco de la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como digo, del grado en Derecho. En cuanto bueno, a los instrumentos que dieron unos resultados, ¿no? Simplemente comentar, ¿no? Con este enfoque mixto que ya había adelantado antes, que los instrumentos van a ser varios. Por un lado, cuestionarios antes y después de la actividad para analizar ese conocimiento previo y posterior. La rúbrica para evaluar los informes escritos y las exposiciones orales.
encuestas de satisfacción al finalizar la experiencia y observación directa, ¿no?, por parte del profesorado, registrando esa participación, la implicación y la capacidad de trabajo en grupo. Comentar que la actividad se desarrolló durante 4 semanas, dedicando una sesión por semana dentro del horario habitual. ¿Qué es esto, no? Que es aquí donde aparece el procedimiento a seguir si queremos implantarlo, ¿no? Como yo digo, en esas 4 semanas en el horario habitual de la asignatura, pero no es que le estemos dedicando las 4 semanas íntegras, sino que cogía un día de la semana para dedicarlo a esta práctica. Vale, serían varias fases, 5, ¿no? Voy a comentar. La primera fase sería la fase de preparación teórica. Aquí comenzamos con una sesión introductoria en la que yo le expliqué el objetivo de la actividad y ofrecí las pautas para analizar noticias con enfoque jurídico. Es decir, cómo seleccionar una noticia fiable, identificar los hechos relevantes y localizar la normativa aplicable. También pues, repasamos algunos conceptos básicos de derecho del trabajo y la seguridad social y analizamos juntos un ejemplo real para que comprendiera la dinámica del trabajo. Como segunda fase sería la fase de selección y análisis. Cada grupo de 5 estudiantes eligió una noticia de actualidad laboral o de la seguridad social, ¿no? La estudió en profundidad y verificó si su contenido se ajustaba al ordenamiento jurídico. Los alumnos entonces aprendieron a contrastar el discurso periodístico con las fuentes legales, detectando errores o sesgos comunes en los medios. Durante esta fase, pues, el profesorado pues, acompaña en el proceso, ¿no? Resuelve dudas y guía en la búsqueda de fuentes, ¿no? Eso es importante. La tercera de las fases sería la de elaboración del informe. Con el material obtenido, cada grupo va a redactar un informe jurídico breve, ¿no?, estructurado como un dictamen, incluyendo un resumen del caso, la normativa aplicable, el análisis crítico y las conclusiones. Y el docente se va a encargar de revisar esos borradores y también ofrecer una retroalimentación formativa antes de la entrega final. La cuarta fase sería la exposición y el debate, y es que la última semana los grupos van a presentar sus casos en clase y debaten con sus compañeros, ¿no? Las intervenciones hay que decir que fueron muy participativas y se generaron una serie de debates, ¿no?, de forma espontánea sobre la interpretación de las normas y el papel de los medios. Y por último, la fase final sería la fase de evaluación y cierre, en la que se va a realizar una encuesta de valoración y reflexión. Y los estudiantes van a compartir lo que han aprendido y su percepción sobre la utilidad de la experiencia. En cuanto a los resultados, bueno, puede decir que fueron muy positivos y van a confirmar esa hipótesis inicial. En primer lugar, hubo una clara mejora en la comprensión normativa, ¿no? Y es que la nota media de los cuestionarios aumentó en unos 20 puntos porcentuales y el 95% del alumnado identificó correctamente la normativa aplicable a su noticia. Además, mostraron también más seguridad a la hora de citar artículos y explicar el contexto jurídico. En segundo lugar, también se observó un gran desarrollo del pensamiento crítico, ¿vale? Porque es que todos los grupos van a detectar imprecisiones o errores en la noticia analizada, aprendiendo entonces a contrastar esa información con las fuentes jurídicas. El 92% de los alumnos se declaró que estaba más preparado para interpretar críticamente la actualidad laboral. En tercer lugar, también aumentó la motivación y la participación activa, y es que este análisis de los casos reales generó una curiosidad y una implicación. La asistencia fue casi total y las presentaciones despertaron debates verdaderamente ricos. En cuarto lugar, mejoraron también las competencias de comunicación jurídica, y es que más del 85% alcanzó un nivel alto en el uso del lenguaje técnico y en la argumentación oral y escrita. Muchos superaron esa timidez inicial y ganaron confianza para expresarse en público. Y finalmente, pues la actividad logró vincular el derecho con la realidad social, y es que el 90% del alumnado reconoció haber tomado conciencia de la importancia de mantenerse informado y de seguir la actualidad sociolaboral, entendiendo el derecho como una disciplina viva en constante transformación. Pasando a las conclusiones, pues se puede decir que esta experiencia confirma que incorporar noticias de actualidad en el aula es una herramienta docente verdaderamente eficaz y motivadora. El alumno va a aprender el derecho viéndolo, aplicando las normas a situaciones reales, contrastando fuentes y desarrollando un pensamiento jurídico más profundo. Y además la prensa actúa como un puente entre el derecho y la sociedad, mostrando cómo las normas inciden en la vida diaria
y cómo los medios moldean la percepción pública de los problemas laborales. Metodológicamente, además, es una práctica flexible y replicable, es decir, adaptable a otras áreas jurídicas y niveles formativos. Es cierto que requiere de una planificación cuidadosa por parte del profesor, pero los beneficios, más la motivación, el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias, compensan sobradamente ese esfuerzo. En definitiva, se trata de, ¿no?, acercar la prensa al aula, ¿no?, que es algo que convierte la docencia del derecho del trabajo y de la seguridad social en una experiencia mucho más significativa, dinámica y conectada con la realidad profesional, formando a juristas capaces de comprender, interpretar y desarrollar todo el mundo que les rodea. Hasta aquí mi intervención y decirles que muchas gracias por su atención.